estamos. Bueno, eso sí tenemos una comunión con Dios. Y luego quiero animarnos a cada uno a comenzar esa relación, o bien a refrescar y continuar esa comunión con Dios en una base diaria, como forma de rutina. Incluir nuestra relación, nuestra comunión con Dios como parte de nuestra rutina, de la cual a veces lo hemos olvidado. Ahora, para ayudarnos a lograr esto, vamos a ver 3 letreros en el camino que nos van a ayudar a regresar a tener esa comunión con Dios como debería de estar. El primer letrero, el primer punto de nuestro bosquejo es de que nosotros deberíamos de regresar a acordarnos de Dios. Deberíamos de acordarnos de Dios, pero ¿en qué manera? Alguien se pudiera preguntar. Bueno, acordarnos de Dios en cuanto a quién es Él, qué tan grande es Él, qué tanto le necesitamos. Ahora, es crucial que recordemos estas cosas, porque estas cosas, el saber esto, el recordar esto, el tenerlo presente en nuestra mente, nos trae humildad y nos ayuda a permanecer sometidos a Él y adorándole nada más a Él, y no adorando a los otros dioses que nos fabricamos con el dinero, el trabajo, la diversión, la fama, los logros. En Primera de Crónicas, voy a pedirles que me acompañen en cada una de estas citas leyendo conmigo. Ustedes ven con sus ojos estas citas. La Primera de Crónicas 16, versículo 12. Ahí se nos recuerda que nos acordemos del Señor, que lo llevemos presente a Él. Primera de Crónicas 16, 12. Recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Tremendos versículos. Nos llama a que recordemos las cosas que Dios ha hecho por nosotros, los prodigios que ha logrado en nuestras vidas, la transformación que ha traído a nuestra alma, las veces que nos ha levantado, que nos ha sanado, que nos ha ayudado, que nos ha sacado del hoyo de apuros. Y que recordemos los juicios de su boca, es decir, que recordemos su palabra, que no dejemos su palabra a un lado. Tantas veces nos olvidamos de leer la Biblia, de estar estudiando la Biblia. Ahora, es muy peligroso el no acordarnos de Dios, el no acordarnos de las grandes cosas que Él ha hecho, porque cuando hacemos eso, cuando nos olvidamos de la grandeza de Dios, de quién es y qué hace y qué ha hecho y qué puede hacer, lo que empieza a pasar es que perdemos el enfoque y empezamos a dar nuestra atención a otras cosas y ponemos a esas cosas en el lugar donde solamente Dios debe estar. Ahora, esas cosas después de un tiempo van acumulándose y van haciendo a Dios para afuera, lo van echando afuera, lo van moviendo del centro de nuestro corazón, lo van quitando de nuestro horario, de nuestro tiempo, de nuestra mente. Inclusive Dios va dejando de estar en nuestra boca, en nuestras acciones. No pasa mucho tiempo y luego Dios queda nada más en una pequeña esquinita de nuestro corazón. Y cuando eso sucede, comenzamos a vivir la vida por las cosas. Empezamos a vivir la vida por nosotros mismos, hablando de yo. Yo soy el que importo, yo soy el que he hecho, yo soy el que logro. Nada más yo ocupo el lugar que Dios debe de ocupar. Y por lo tanto nos convertimos en idólatras, donde nos estamos idolatrando a nosotros mismos en vez de adorando a Dios. Tenemos el ejemplo de esto en el pueblo de Israel. Ellos repetidas veces olvidaban a Dios. Y cada vez que lo hacían, las cosas iban muy mal para ellos. Ellos, a pesar de ser el pueblo escogido de Dios, se olvidaba de Dios y las cosas les iban mal. Por ejemplo, Israel olvidó de que fue Dios quien obligó al faraón a dejarle salir de la esclavitud de Egipto. Aún estaban en la orilla del Mar Rojo.
y ya estaban renegando. Cuando andaban en el desierto, después de cruzar el Mar Rojo, andaban ellos en el desierto deambulando por 40 años, y allí en el desierto, buscando llegar a la tierra prometida, vez tras vez tras vez, Dios proveyó sus necesidades, Dios les dirigió, Dios les defendió, y aún así en Jueces 8:34 se nos dice que Israel no se acordó del Señor, quien les había libertado de sus enemigos a cada lado. Este fracaso de Israel, esta falta de acordarse de Dios y su bondad, no es algo que nada más ocurre o que se menciona en los primeros cuantos libros de la Biblia, en el Pentateuco, pero también se hace eco, de hecho, de esto en Salmos 78:42 y 106, versículo 7 y muchos más. Y por lo tanto, David, el gran rey y salmista, en el Salmo 103 escribe lo siguiente. Vamos a ver esos versículos juntos, porque creo que esto nos va a bendecir leer estos juntos. Salmo 103, versículos 1 y 2. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice mi alma al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sí escucharon eso? David está diciendo que no debemos de olvidar sus beneficios. Es más, no, dice David, no olvides algunos, no olvides ninguno de sus beneficios. Así que, bueno, si vamos a no olvidarnos de los beneficios que nos da Dios, pues tendremos que saber cuáles son esos beneficios, ¿no? Para no olvidarlos. En los versículos 3 al 5, el salmista nos hace una lista de 6 beneficios. El primero se encuentra en el versículo 3 y dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Ahora, veo aquí varias cosas importantes. Primeramente, es muy clave recordar que es Dios mismo quien perdona nuestros pecados. Iniquidades simplemente quiere decir pecados. Es otra palabra para pecados. Hay bastantes palabras en la Biblia para pecados. Hay iniquidades, transgresiones, deudas, pecado, la misma palabra pecado, ¿no? Pero Dios nos perdona todas nuestras iniquidades. Ahora, nadie más tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Nadie tiene el poder para absolver nuestros pecados. Solamente Dios. Segundo, Dios está dispuesto, y es más, puede perdonar todas nuestras iniquidades. Ahora, pensemos en esto. Imagínense qué tremendo el significado de estas palabras. No hay pecado alguno. No hay ningún pecado, ni siquiera uno, que Dios no esté dispuesto o sea capaz de perdonar. Él lo perdona absolutamente todo. Es lo que dice aquí, ¿no? Él es el que perdona todas tus iniquidades. No casi todas, no todas menos una, sino todas. Ahora, la última vez que yo chequé la definición de todas, quiere decir todas. No hay excepción. Ahora, esto es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, entonces tiene que ser cierto, porque si no fuese cierto, entonces Dios sería un mentiroso, y si es un mentiroso ya no es Dios. Así que Dios perdona todas nuestras iniquidades. Bueno, el segundo de los beneficios que Dios nos da es que Él es el que sana todas tus enfermedades. En la Reina Valera que lo dice, todas tus dolencias. Sí, Dios sana todas las enfermedades. Y sí, las medicinas y el tratamiento médico sirven para facilitar y apresurar el proceso de sanidad. Pero es Dios quien con su voluntad hace que la sanidad sea posible. La sanidad de nuestros cuerpos. En otras palabras, si Dios no quiere que una persona sea sanada, toda la medicina y los mejores doctores del mundo no pueden hacer nada aún para que la enfermedad más sencilla sea sanada. Pero es Dios quien lo hace posible. Ahora, obviamente, a Rogelio ya lo hacían muerto. A Rogelio Caballero ya lo hacían muerto.
Y sin embargo, Dios lo levantó. Dios fue el que quiso que este hombre viviera. De su misma boca sale anoche, cuando hablaba yo con él, dice, ¿sabes qué? Dice, Dios no quería llevarme todavía, por eso estoy aquí. Ahora, tú puedes decir, bueno, un momentito, pastor, porque el versículo dice que Dios sana todas nuestras enfermedades, y aún así hay gente que no es sanada. Es más, hay gente que se muere. ¿Cómo explicas eso? Es cierto, hay mucha gente que nunca llegamos a ver que son sanados y se mueren. Pero ese hecho no niega la veracidad de este versículo. Déjenme relatarles algo muy verídico, algo cierto, y yo creo que esto va a ilustrar lo que les estoy diciendo. Tengo un amigo que se llama Tom Hunt, un gringo, ¿verdad? Obviamente no es un nombre mexicano. Tom Hunt. Bueno, este hermano Tom tenía un hermano que estaba luchando con el cáncer. Y al encontrarme con Tom, le pregunté, oye Tom, ¿cómo está tu hermano? Y Tom me dice en una voz alegre, casi prácticamente con una euforia, con una alegría. Dice, oh, mi hermano fue sanado. Y obviamente yo estaba contento, estaba feliz de saber. Y por eso le pregunté, igualmente de entusiasmado, bueno, pero ¿cuánto tiempo tiene ya en remisión? Y Tom me dice, no, él no está en remisión. Él ha sido plenamente sanado porque él ya está con el Señor. Miren, Dios nunca falla en ninguna de sus promesas. Así que, aunque sea en el presente, en la actualidad, o bien sea en el futuro, todos los enfermos, todos los discapacitados, todos van a ser sanados de todas sus enfermedades y discapacidades. Esta es una promesa que está hecha por Dios. Ahora, mantengan su lugar ahí en Salmo 103, no lo pierdan, porque quiero que vayamos en nuestras Biblias a Apocalipsis capítulo 21, para que leamos este versículo también juntos. Dice Apocalipsis, ese no debe de tardar mucho para llegar, porque es el último libro. Apocalipsis 21, versículo 4. Aquí está Juan hablando de Jesucristo. Miren lo que dice. Esto está tremendo, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Un día las enfermedades, las dolencias, todo habrá pasado. Y Dios nos hará nuevos otra vez, en cuerpos glorificados. Bueno, volvamos al Salmo 103. Aquí vemos un tercer beneficio que Dios nos da. Cosas que no debemos de olvidar, cosas que debemos de acordarnos a cada momento, para que no nos captemos, para que no nos enorgullezcamos y nos alejemos de Dios, haciendo nuestro corazón duro. Versículo 4. El que rescata de la fosa tu vida. Ahora, para diferentes personas, la fosa es diferente. O sea, cada quien tiene su propia fosa, ¿no? Algunos tienen fosa de orgullo, algunos tienen fosa de crítica, algunos tienen fosa de pobre autoestima, algunos tienen fosa de pecado de diversos tipos. Pero cada quien tiene su fosa de depresión, su fosa de lo que sea. Pero cada uno de nosotros a veces tendemos a cavar nuestra propia fosa. Ahora es Dios quien nos levanta de nuestra fosa, quien nos levanta de las tristezas, quien nos levanta de la depresión. No hay persona, no hay cosa, no hay cambio, no hay medicamento alguno que puede producir la paz, la satisfacción, la dirección, la orden en nuestra vida, el gozo, la felicidad en la vida de nadie. Eso solamente proviene de
Dios. Solamente Dios, y Dios solamente, puede sacarnos de la fosa y ayudarnos a caminar rectamente por el camino para no volver a caer en esa misma fosa o en otra. Ahora, como dije, no hay nada, no hay nadie, no hay medicamento que pueda ayudar a alguien a salir de una depresión. ¿Acaso estoy diciendo entonces que no deberíamos de usar medicamentos prescritos por un doctor? No, en lo más mínimo. Hay ciertos casos de depresión extrema, hay ciertos desórdenes que pueden requerir medicamento. Y, por ejemplo, en el caso del diabético, los diabéticos muchas veces requieren insulina y tienen que tomarlo a diario. Sus pastillas, o bien inyectado en su cuerpo mediante una maquinita, tienen que estar recibiendo la insulina a diario. Y eso no es pecado, eso no es malo. Esa dependencia de la insulina, pues es algo necesario. ¿O qué tal el paciente cardíaco, el paciente que requiere algún tipo de adelgazante para la sangre, para poder estar bien? ¿O qué tal los epilépticos que tienen que tomar anticonvulsionantes? Entonces, a veces sí es necesario usar medicamentos. Hay gente que tiene ciertos imbalances químicos que alteran su comportamiento, y muchas veces mediante los medicamentos se puede ayudar a esas personas a controlar esas conductas antisociales. Pero aún así, la relación con Jesucristo es el único remedio a una enfermedad, a un problema que nada ni nadie puede resolver más que Jesús. Y ese es el problema del pecado. Bueno, además, cuando un individuo llega a ser creyente y camina a diario con Dios, frecuentemente todas estas actitudes y conductas antisociales que antes mostraba pueden disminuir, pueden controlarse, e inclusive en muchos casos pueden desaparecer totalmente, porque ese es el poder de Dios. Ahora, por eso es que es tan importante que nosotros nos acordemos de Dios y sus beneficios. Porque a veces queremos depender de algo, de alguien, para que podamos nosotros sobrevivir, salir de la fosa, dejar de estar con las enfermedades y demás. Un cuarto beneficio que Dios nos da como su pueblo se encuentra también aquí en el Salmo 103. El que corona de bondad, el quien te corona de bondad y compasión. Dios es quien nos corona de bondad y de compasión. ¿Saben qué quiere decir eso? Que Dios solamente, Dios exclusivamente nos da todo lo bueno. Es lo que dice Santiago 1:17, ¿no? Que el Padre de luces, el Padre que está ahí arriba, es de quien fluyen todas las cosas buenas. Ahora, las emociones humanas, los sentimientos humanos son volátiles, cambian, y por lo tanto no son dignos de confianza. Pero la bondad de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, estas cosas son perfectas porque provienen de Él. Y por lo tanto siempre podemos confiar en que Dios nos va a dar lo mejor. Ahora bien, algunos dirán, bueno, pero es que Dios no me daba todo lo mejor a mí. Hay gente que está mucho mejor que yo, ¿por qué entonces podemos confiar de que nos va a dar lo mejor? Porque Dios nos va a dar lo mejor para cada uno de nosotros. O sea que lo que es mejor para mí no es mejor para alguien más, y lo que es mejor para alguien más no es lo mejor para mí. ¿Sí me explico? Cada quien tiene su mejor. ¿Sí? Es como cuando hablamos de que el hombre y la mujer tienen su pareja, ¿no? Y se dice que la esposa es la ayuda idónea. Bueno, la ayuda idónea de alguien más no es la idónea para mí. Y la que es la ayuda idónea para mí no es la ayuda idónea para alguien más. Es para mí nada más. Entonces, las cosas que Dios tiene para mí son las mejores, no para alguien más, para mí. Así que no tenemos por qué comparar lo que otra gente tiene o no tiene y decir, bueno, entonces Dios no juega bien, o sea,
Dios es un Dios parcial. No, no es así. Es que simplemente las cosas que tenemos, las cosas que nosotros no tenemos, son exactamente lo que Dios quiere que tengamos o no tengamos. Ahora, puesto que Dios es un Dios perfecto, puesto que Dios es un Dios compasivo, un Dios de toda bondad, por eso es que Dios nos da lo que Él nos da. Y por eso es que Dios nos perdona nuestros pecados. Y por eso es que Dios oye nuestro clamor a Él. Quiero hacer hincapié en algo muy importante. El hecho de que Dios es un Dios de bondad y de compasión no puede ser más fuertemente mostrado en el hecho de que Dios nos perdona nuestras iniquidades. Ese perdón que Dios nos da, nadie más nos lo pudiera dar. La salvación que Dios nos da por gracia, nadie más nos la podría otorgar. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos eso, lo tenemos todo. Porque si no tenemos perdón de Dios, si no tenemos salvación de Dios, que Él nos da por su bondad y por su compasión y por su gracia, todos iríamos al infierno. Pero no, Dios es un Dios de toda bondad, de toda compasión, y nos da perdón de todos nuestros pecados, nos salva, y luego, aun cuando somos cristianos y hacemos lo que se nos viene en gana y no hacemos lo que Él nos pide, aún así, cuando clamamos a Él, Él nos perdona, porque su bondad y su compasión son sin límite. Por eso es necesario que nosotros nos acordemos y que no olvidemos ninguno de estos beneficios, para que así siempre estemos viviendo en agradecimiento, siguiéndolo a Él con todo nuestro corazón. El quinto beneficio que Dios nos da como creyentes lo vemos en el versículo 5, una vez más, el Salmo 103. El que colma de bienes tus años. El que colma de bienes tus años. Dios colma de bienes de tus años. Bueno, algunos dicen, oye, pero si yo estoy más pobre que nada, ¿no? ¿Cuáles bienes, oye? Es que no estamos hablando simplemente de bienes económicos, no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de casas, estamos hablando de todos los bienes que tenemos a nuestro derredor. El poder levantarnos en este día y no estar conectado a tubos y jeringas y mascarillas para respirar, no significa que Dios nos está dando bienes. Dios nos está dando bienes. Los hijos que Dios nos ha dado son los bienes que Dios nos ha dado. Después de todo, Salmo 123 nos dice que los hijos son un ¿qué? Un don del Señor, son un regalo de Dios. Así que Dios nos colma de bienes. ¿Acaso no tenemos zapatos que calzar? ¿No tenemos ropa que ponernos? ¿No tenemos comida que comer? ¿No tenemos carros en que viajar? ¿No tenemos casas en donde dormir? ¿Cobijas con que taparnos? ¿No tenemos teléfonos con que comunicarnos? Todas esas cosas son los bienes que Dios nos da. Nadie se puede quejar de que Dios no le ha dado los bienes que necesita. Frecuentemente la gente se torna jactanciosa, se torna presumida, orgullosa en cuanto a sus logros, sus posesiones, sus posiciones en el trabajo, quizá la manera en que se ve. El guapo dice que bárbaro. Híjole, ¿no? Hay una serie de cosas más, obviamente, que la gente a veces usa para jactarse, para creerse más de lo que son. Pero eso es ridículo, porque es Dios quien nos da todo lo que tenemos. Es Dios quien nos da todo lo que tenemos. Es Dios quien nos hace todo lo que somos. Y es Dios quien tiene el control absoluto sobre quienes somos y qué tenemos. El rey Nabucodonosor de Babilonia, este rey que se jactaba en el hecho de que él era rey, y él presumía, y él quería que le adoraran y demás. ¿Y qué pasó? Dios lo humilló. Y al final reconoció que él le debía todo a Dios. Pero hay gente que se jacta así, ¿no?
aún entre el pueblo cristiano, gente que se da su, bueno, digamos ahí comúnmente, ¿no? Callejeramente, gente que se da su paquete. Dicen los muchachos que piensan que son all that. El sexto beneficio que nos da aquí el Salmo 103 dice, tu juventud se renueve como el águila. Tu juventud se renueve como el águila. A través del tiempo, a veces los creyentes nos cansamos. Nos sentimos cargados por las presiones del ministerio, por los achaques, los dolores de la edad, por los problemas de la vida, o por las tristezas de los desengaños y las desilusiones. Pero el antídoto para todo esto es de lo que estamos hablando esta mañana, de acordarnos de Dios, acordarnos que es Él quien está en control, acordarnos que es Él quien es el vengador del justo cuando nos hacen injusticias, acordarnos de que Él es el tenedor de todo poder, que Él tiene todo poder en su mano, de que Él es el galardonador del hombre fiel, de la mujer fiel. Acordarnos de que Él es el poderoso libertador de los afligidos. Acordarnos que Él es el salvador de los que creen y confían en Él. Miren, hermanos, si nosotros no nos acordamos de tener a Dios en el centro de nuestra vida, nos vamos por obligación a sentir estresados, vamos a sentirnos como que la vida es algo que ya no podemos soportar. Ay, mamá, es que no puedo con la múcura. ¡Qué bárbaro! Pero ¿saben una cosa? Si nosotros no ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, entonces va a ser muy cierto, muy correcto. La vida va a ser imposible de vivir y nunca vamos a estar satisfechos con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que vivimos. Después de todo, nosotros somos carne, un soplo y no vuelve. Eso es lo que dice el Salmo 78:39. Somos simplemente carne, somos un soplo que no vuelve. El apóstol Pedro, les invito a buscar conmigo, 1 Pedro 1:24. El apóstol Pedro le da muy acertadamente a lo que somos. Dice Pedro, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Séquese la hierba, cáese la flor. Así somos. Un día estamos aquí y otro día ya no estamos aquí. Algunos Dios nos da una vida larga y otros Dios nos la acorta. En algunos casos niños mueren inclusive antes de nacer, mueren en el vientre de su madre, y otros viven más de 100 años. Pero a unos que viven 100 años o 120 años, ¿qué es eso a la luz de la eternidad? Nada. Ahora déjenme decirles, nosotros no tenemos que sentirnos cargados, no tenemos que sentirnos como que nos estamos ahogando, no necesitamos sentirnos como que todo nos está yendo mal, ni sentir temor de seguir viviendo. Cuando el pueblo de Israel y sus líderes estaban temerosos al estar ellos en cautiverio y estar reconstruyendo la ciudad de Jerusalén, y sus enemigos les querían atacar e impedirles construir la ciudad y el templo, Nehemías les dice que se acuerden de Dios. En 4:14 de Nehemías. Ahora, en el Salmo 105, versículo 5, se da esa misma instrucción. Ahora, todo cristiano debe de tener a Dios en el primer lugar de su lista de cosas. Debe de estar Dios en el primer lugar. Dios debe de estar en la mira de a todo lo que nosotros le estamos tirando.
Dios debe estar en el centro de nuestros pensamientos. Aun cuando nos acostamos a dormir, Dios debería de estar en el lugar principal de nuestra mente. El Salmo 63, versículo 6 lo dice de esta manera: cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. ¿Saben qué está diciendo? Cuando me acuesto a dormir, estoy pensando en ti, Dios. Y luego en la noche, cuando se me va el sueño y no puedo quedarme dormido, estoy pensando en ti. No estoy pensando en mis problemas, no estoy pensando en mis achaques, no estoy pensando en mis dificultades, estoy pensando en ti. Ahí es donde debe estar nuestra mente. Ahora algunos a lo mejor dicen, pero ese es ya fanatismo, hombre, ¿cómo vas a estar pensando en Dios todo el tiempo, a todas horas del día? Bueno, es lo que nos dice Deuteronomio 6, ¿no? Que hablemos de Dios a nuestros hijos cuando nos levantamos en nuestra casa, o cuando andamos por el camino, o cuando nos acostamos por la noche, que deberíamos estar hablando de Dios. Y el salmista está diciendo, aún cuando despierto en la noche, en la madrugada, y no puedo quedar dormido, aún allí estoy pensando en ti. Esto no es ser fanático. Esto es entender que como seres humanos, que estamos viviendo en un mundo caído, donde toda la gente está pecando, donde hay un diablo que anda buscando derrotarnos, donde hay tentaciones a Diosdar. Allí entonces necesitamos nosotros, desesperadamente y con ansiedad, necesitamos estar pensando en Dios, porque lo necesitamos a Dios. Si nosotros no estamos meditando en Dios, no estamos acordándonos de Dios, hablando con Dios, teniendo comunión con Dios a diario, vamos a fallar en el cumplimiento de nuestro papel en esta vida. ¿El papel cuál? El papel de hijos, el papel de hijas, el papel de esposo, el papel de esposa, el papel de hermano o hermana en Cristo, el papel de empleado, el papel de empleador, el papel de siervo, de esclavo de Jesucristo. Nosotros, tú y yo, no podemos para nada. Podemos cumplir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, vivir como Él manda, estar satisfechos en quién somos y dónde estamos y en qué situación nos encontramos, a menos que Dios sea el que está primeramente, en primer lugar, en nuestra mente, en nuestro corazón. Es solamente cuando Dios está en nuestra mente y en nuestros labios durante todo el día y durante toda la noche que vamos a ser nosotros capaces de tener éxito en nuestra vida. Es entonces, y solamente entonces, cuando vamos a ser capaces de obedecer a Dios consistentemente. Porque si jugamos a la iglesita, si jugamos al cristianito, en un momento obedeciendo y en otro momento haciendo lo que se nos pega la gana, entonces lo que empieza a suceder es que empezamos a hacer a Dios a un lado en nuestro corazón, a moverlo del centro hacia un rinconcito donde Él ya no tiene influencia ni dirección sobre nuestra vida. Ahora David lo expresa de esta manera en el Salmo 119, versículo 55. Dice así: por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor. Y luego viene lo que dice enseguida: y guardo tu ley. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Mira, cuando tú y yo nos acordamos de Dios, cuando tú y yo tenemos a Dios presente en nuestro todo, cuando Él está presente en nuestras conversaciones, cuando Él está presente en nuestras actitudes, cuando Él está presente en nuestras acciones, la vida va a ser mucho mejor que cuando no está presente en nuestras conversaciones, actitudes y acciones. Ahora, si vamos a hablar como habla el pueblo, ¿no? Híjole, pero es que me he ido de la pura patada, ¿eh? Yo entiendo, pero si pones a Dios, aunque te vaya de la patada va a ser más fácil, más soportable, que si no tienes a Dios en el centro de tu corazón y de tu mente y de tus palabras y tus acciones y de tus actitudes. Israel estaba a salvo, Israel estaba segura, Israel estaba satisfecha cuando ellos se acordaban de Dios. Salmo 78, versículo 35 lo dice de esta manera:
se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo, su redentor. Cuando tenemos a Dios en el centro de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros labios, actitudes y acciones, es cuando vemos a Dios como nuestra roca. Cuando vemos a Dios como nuestro redentor, nuestro salvador. Dios es el único en el que siempre podemos apoyarnos. Dios es el único que siempre tiene la fuerza. Nosotros nos cansamos, nuestras fuerzas se van. Pero a Dios no. A Dios no se le van las fuerzas. Dios es el único a quien siempre podemos acudir para recibir ánimo, estímulo para seguir adelante. Dios siempre es nuestro fundamento firme. Por eso Él es la roca. Además, Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestro Redentor, el que nos rescata de todo mal, el que nos rescata de toda tragedia, el que nos rescata de todo y de cada cosa. Y sabemos esto, ¿por qué? Porque si cada uno nos pusiéramos en este micrófono, pudiéramos relatar de cómo Dios nos ha transformado, de cómo Dios nos ha sacado de las diversas cosas, de cómo Dios nos ha traído a este lugar donde estamos ahora. Él es el único que nunca ha fallado. Él es el único que no está fallando. Y Él es el único que nunca va a fallar. Él es el único constante que hay en todo el universo. Por lo tanto, es el único constante en nuestras vidas. Así que cuando las cosas están mal o cuando las cosas están bien, yo les pregunto, ¿acaso pudieran ustedes, hermanos, unirse conmigo y con Asaf, el salmista, cuando él dice en el Salmo 77:11, me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus obras antiguas? ¿Estamos dispuestos a no olvidar ninguno de sus beneficios? Es importante que no lo hagamos. Que no hagamos excusa. Es que está lloviendo, es que estoy muy cansado, es que he estado enfermo, es que esto, es que el otro, es que aquello. Y que sigamos constantes. Bueno, una vez que hemos analizado nuestra vida, que hemos determinado que nuestra comunión con Dios no es lo que debiera de ser, entonces podemos avanzar por nuestro caminar diario de nuestra vida cristiana y llegar al segundo letrero en ese camino de regreso. Ese segundo letrero es el letrero del arrepentimiento. Arrepentimiento. Metanoeo, la palabra en griego. Esa palabra quiere decir el darse la vuelta y alejarse del pecado. Metanoeo. Darse la vuelta y alejarse del pecado. E ir en pos, en dirección de la santidad. Ese es el arrepentimiento verdadero, Ahora, entiéndanlo, cuando uno verdaderamente se arrepiente de algo, no es que simplemente tenemos un sentir de remordimiento porque hicimos algo. No es simplemente un sentimiento de, híjole, la regué. No. El arrepentimiento tiene que ver con mucho más que simples sentimientos. El arrepentimiento requiere que la persona le dé totalmente la espalda al pecado. Que le dé totalmente la espalda al pecado. Ese es el arrepentimiento real. El darle la espalda a toda aquella acción pecaminosa. El arrepentimiento es el darle la espalda a toda acción pecaminosa, el decidir en su corazón que jamás va a volver a hacer eso. El arrepentimiento incluye el tomar pasos para evitar cometer aquella mala obra. 3 elementos al arrepentimiento. Una vez más, el arrepentimiento real tiene 3 pasos. Darle la espalda a la acción pecaminosa. 1. 2. Decidir en tu corazón que nunca jamás vas a cometer eso de nuevo. 3. Tomar pasos para evitar cometer esa mala obra de nuevo. Creo que en muchos casos los cristianos nos sentimos mal de que hicimos algo, pero no le damos la espalda al pecado porque nos gusta ese pecado,
Por lo tanto, no decidimos, no nos proponemos, no nos determinamos en el corazón nunca volver a hacer eso. Decimos, bueno, por hoy no lo voy a hacer, pero a lo mejor mañana si tengo oportunidad lo vuelvo a hacer. Creo que muchos de nosotros a lo mejor le queremos dar la espalda y a lo mejor sentimos el deseo de no volver a hacerlo, pero no tomamos los pasos necesarios para evitar caer en ese pecado de nuevo. Ejemplo, el alcohólico que dice, sé que estoy mal, por lo tanto tengo deseo de no volver a tomar, pero cuando voy a la tienda y voy pasando junto a la licorería o junto a la cantina, qué bonito huele esa cerveza, En vez de sacarle la vuelta a ese lugar, pasa ahí enfrente del lugar. No toma los pasos para evitar caer en la trampa de Satanás. Déjenme darles una promesa del Dios Altísimo. Esta es una promesa de Dios. Esto lo dirían los americanos, you can take it to the bank. Puedes llevarlo al banco. En Isaías 55:7, Isaías dice lo siguiente: abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Qué tremendo, tremendo versículo. Vamos a deshebrarlo un poquito el versículo. No tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero quiero deshebrarlo un poquitito nada más, y luego vuelvo a lo que es las notas de mi sermón. Abandona el impío su camino. Estamos en un camino, ¿no? Estamos hablando del camino de regreso a Dios, a la comunión con Él. Entonces, abandone el impío su camino, el hombre inicuo, el hombre pecador, sus pensamientos. Es decir, tienes que decidir, si quieres regresar a Dios, tienes que decidir dejar tu pecado atrás y dejar los pensamientos que tienen que ver con tu pecado. Y luego, miren lo que dice, y vuélvase. Es decir, dale la espalda al pecado y dale la cara ¿a quién? A Dios. ¿Quién es este Dios? Mira lo que nos dice de quién es este Dios, al quien le vamos a dar la cara dándole la espalda al pecado. Que tendrá de ese hombre pecador compasión, que se torne al Dios que le va a tener compasión, que dijimos que es uno de los beneficios de Dios del Salmo 103, bondad y compasión. Al Dios nuestro, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Fantástico, increíble. Cuando alguien se arrepiente y regresa a Él, entonces Dios se va a acordar de su pacto, de su nuevo pacto que Él tiene con esa persona, ese pacto de salvación, donde Dios ha dicho, ellos serán mis hijos y yo seré su Dios. Y bueno, dice textualmente, ellos serán mis hijos y yo seré su padre. Cuando Israel estaba cautiva en Egipto, ellos clamaron al Señor, ellos se acordaron de Él y Él les rescató. Salmo 106, versículo 45. Y por amor a ellos se acordó de su pacto y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Ese es Dios. Miren, nosotros no tenemos a un Dios enojado, iracundo, vengativo de la gente que es su pueblo, de la gente que es su gente, de sus hijos. Dios es un Dios compasivo, un Padre amoroso. A propósito, Israel repetidamente ofendía a Dios. ¿Y saben qué? Nosotros, tú y yo no sé ustedes, pero yo constantemente estoy ofendiendo a Dios. E igual a Israel,
tú y yo podemos arrepentirnos y regresar a Él. Así que el arrepentimiento no es algo que ocurre nada más una vez. El arrepentimiento es algo que sigue. Es más, cuando aparece la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento, aparece en una forma en la gramática que nos da a entender de que es algo en el presente y continuo. Es una acción presente y continua. O sea, es arrepentirse y arrepentirse y arrepentirse. Da la idea de estarse arrepintiendo. No arrepintió en el pasado, sino arrepintiéndose. Actualmente, hoy, mañana y por siempre, todos los días, nosotros debemos de arrepentirnos por nuestro pecado, proponernos en nuestros corazones nunca cometer ese pecado y luego tomar los pasos necesarios para evitar caer en la trampa de esa tentación. Por eso es que Cristo dice: mas líbranos de todo mal, líbranos de las tentaciones. Otra cosa que hay que tener en mente es esto. Si es una nación entera o bien un individuo, Dios siempre va a escuchar al pecador que está sinceramente arrepentido. Cuando Jonás trataba de escaparse de Dios, porque no quería obedecer el mandato de Dios de ir y predicarles a los de Nínive, Dios causó una tremenda tormenta que surgiera en el mar. Y Jonás sabía que era por causa de él. Y él pide ser echado al mar para que los demás en ese barco no perecieran ahogados por la tormenta. Al caer él en el agua, de pronto es tragado por un enorme pez. Y al estar Jonás en esa tumba acuosa, bueno, al menos él lo veía como una tumba acuosa, que ya iba a ser el único lugar donde él iba a quedar ahogado, Jonás se arrepiente, le pide perdón a Dios. ¿Y qué sucedió? Dios le escuchó. Dios le sacó, hizo que ese pez vomitara a Jonás. Así de pecador era este tipo, que ni siquiera el pescado lo toleraba. Imagínense, le dio indigestión ese pez. Bueno, escuchen las palabras del mismo Jonás lo que sucedió. Dice en Jonás capítulo ¿dónde estamos? Jonás 2:7 dice así: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Se imaginan? Cuando, miren, escuchen esto. ¿Saben lo que nos dice este versículo? Este versículo nos dice que cuando una persona se arrepiente de corazón, le pide perdón a Dios, en ese mismo momento Dios le escucha. En ese mismo momento Dios le perdona. En ese preciso momento la relación, la comunión con Dios, más bien, la comunión con Dios se restaura. No hay un espérate, no hay un déjame ver a ver si es cierto, no hay un déjame un tiempo para probar si de veras estás arrepentido. No hay eso. Cuando tú te arrepientes, cuando yo me arrepiento, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestro mal, en ese mismo momento Dios nos perdona. Ahora, nosotros los seres humanos no somos así. No, nosotros los seres humanos decimos: ¿sabes qué? No, ya mereciste una vez, ya mereciste dos, ya es que tres, ya no, ya estuvo. Pero Dios dice: no. Todas las veces que nosotros ofendemos a Dios, Dios está allí presto para escuchar, presto para perdonar. Por eso, no nos dé temor fallar, no nos dé temor seguir en este camino, porque Dios siempre está allí. Dios no es como nosotros. Una vez que nosotros nos hemos sinceramente arrepentido, Dios nos restaura comunión con Él. Y luego nosotros debemos tomar el tercer paso. Aquí llegamos al tercer letrero en nuestro camino de regreso. Primeramente, acordarnos de Dios. Segundo, arrepentirnos sinceramente de corazón. Y luego, tercero, regresar a Él. Regresar a Dios.
acercarnos a Él. Acercarnos a Él. Después de todo, ya le dimos la espalda al pecado. Ya nos encaramos cara a cara con Dios. Ahora nos acercamos. Como dicen Hebreos, nos acercamos al trono de gracia. Jeremías escribe en el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es un libro muy triste, ¿eh? Si alguna vez alguien quiere ver cómo se siente un hombre deprimido, lean Lamentaciones. En Lamentaciones 3:40 dice Jeremías lo siguiente. Ezequiel. Jeremías. Dice así: examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. ¿Sí? Examinemos nuestros caminos y luego, ¿qué vamos a hacer? Escudriñarlos. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Volvernos al Señor, acercarnos a Dios. Primero te acuerdas de Dios, analizas tu vida, te arrepientes y luego te acercas a Dios. Tantas veces cuando los creyentes vienen a Dios, vienen con mucha vergüenza, vienen con mucha tristeza por su pecado, le piden perdón a Dios, pero puesto que ven a Dios como si fuese un hombre, ven a Dios con los sentimientos, con los pensamientos del hombre pecaminoso, en vez de verlo como lo que es, Dios, piensan que es imposible que Dios les pueda perdonar sus pecados. Es más, llenos de dudas, llenos de pensamientos autoacusatorios, piensan que tienen que hacer algo para ganarse el perdón de Dios, para merecerse ser aceptados por Él de nuevo. Y por lo tanto, en vez de comenzar a servir a Dios de inmediato, desperdician su tiempo sintiendo autolástima por sí mismos y como resultado no hacen nada para Dios. Era una costumbre judía el rasgarse la ropa cuando algo terrible pasara, ya fuera algo triste, alguna abominación, algún pecado, algo malo. Los judíos se rompían la ropa. Pero quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Joel, un libro chiquitito, este libro, pero el libro de Joel, capítulo 2. Quiero que vean ustedes las palabras de Dios. Para toda la gente que se siente como que no se merece el perdón de Dios, como que Dios no le puede perdonar, como que no puede regresar, como que no tiene cara, para regresar a Dios. Miren lo que Dios nos dice a ti y a mí. A todo creyente, Dios nos dice en Joel capítulo 2, versículo 13. Oh, preciosas palabras. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved, esta palabra es preciosa, ahora al Señor vuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. ¿Te imaginas? Qué precioso es este versículo, qué bárbaro. Vamos a leerlo una vez más. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, es decir, que se rompa tu corazón por el pecado, pero también que se rompa tu corazón por Dios, al entender su santidad, al entender que Él es tan bueno contigo y te ha dado tantas cosas y mira cómo lo has tratado. Y luego, ¿cómo dice? Volved ahora al Señor. No te esperes hasta mañana, no te esperes hasta que puedas ser más perfecto, no te esperes hasta que las cosas hayan cambiado, no te esperes, no dudes, no tengas ninguna cabulación en tu mente, ninguna cavilación. Regresa ahora al Señor. ¿Quién es este Señor? Ni más ni menos, vuestro Dios. Por eso es que tenemos que regresar ahora, porque Él es nuestro Dios.
Y si Él es nuestro Dios, nosotros somos sus hijos. Y Él quiere que tú y yo estemos bien con Él, que tengamos buena comunión con Él. ¿Y por qué regresamos a Dios? ¿Porque si no nos va a poner una tunda? No. Porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Es decir, Él no quiere hacernos sufrir consecuencias, pero hace falta que tú y yo nos arrepentamos. Ahora, ¿qué significa todo esto? Significa que Dios quiere que seamos sinceros al arrepentirnos, que Él quiere que estemos quebrantados de corazón en cuanto a nuestro pecado, que no estemos simplemente tristes porque tenemos que pagar consecuencias en base a nuestro pecado. Yo creo que es cierto, ¿no es así? Que mucha gente se siente muy, muy mal acerca del pecado que ha cometido porque va a pagar consecuencias. Pero en verdad no se sienten mal acerca de su pecado. Simplemente se sienten mal en base a las consecuencias. Y eso no es arrepentimiento verdadero. Bueno, además, Dios nos está diciendo a través de Joel que si verdaderamente estamos arrepentidos de corazón, Él nos va a perdonar. ¿Por qué? ¿Porque tiene que? No. Porque esa es su naturaleza. Porque Él es Dios. Él es un Dios que es ¿cómo? Un Dios de gracia. Él es un Dios paciente. Él es un Dios que es compasivo, que es clemente, que es lento para la ira, un Dios de amor que perdona al que está sinceramente arrepentido. Es más, cuando viene un arrepentido sincero a Dios, Dios no puede hacer menos que perdonarle y recibirle. Así que cuando nos arrepentimos de corazón, cuando lo hacemos de todo corazón, Dios nos va a perdonar. Es más, mira, el cristiano verdadero, el cristiano auténtico, el cristiano genuino, no puede hacer menos cuando él se arrepiente. No puede hacer menos que venir de todo corazón. Un versículo más que quiero que busquen conmigo. Jeremías 24. Vamos a leer este versículo juntos. Jeremías capítulo 24, versículo 7. Hablando Dios a través de Jeremías. Y les daré un corazón para que me conozcan. Porque yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. ¿Sí se imaginan? Dios mismo declara que Él nos ha dado a ti y a mí, los que somos creyentes auténticos, un nuevo corazón, un corazón con ganas de conocerle, con ganas de servirle, con ganas de regresar a Él, sinceramente arrepentidos cada vez que pecamos. Por lo tanto, cuando vamos por el camino y nos descarriamos por un breve tiempo, tú y yo que somos cristianos de verdad, regresamos a Él y regresamos con una actitud de sinceridad. Ahora bien, sabiendo todas las cosas que hemos aprendido el día de hoy, provoca que salga, que emane de nosotros una actitud diferente a la que antes teníamos. Si antes estábamos apachurrados, si antes estábamos acongojados, si antes estábamos deprimidos, si antes estábamos airados, enojados, celosos, lo que sea que estuviéramos, de pronto cuando tú y yo nos arrepentimos y regresamos a Dios y Él nos acepta y nos renova, hay una nueva actitud que fluye de nosotros. ¿Sabes cuál es? La actitud de gozo. Actitud de gozo, ¿por qué? Actitud de gozo porque Él nos ha salvado del infierno, porque nos preserva de ir al infierno y porque Él está dispuesto a todo momento a perdonarnos y a aceptarnos de nuevo, a pesar de que vez tras vez tras vez le ofendemos. ¿Todo por qué? Porque es un Dios compasivo, amoroso, lleno de misericordia, lento para la ira
y que no quieren infligir el mal. Bueno, les mentí, no a propósito, inocentemente, pero en Isaías 51:11 hay un versículo que está tremendo y que tú debes de ver con tus ojos. Isaías 51:11. Los rescatados del Señor volverán. ¿Quiénes son los rescatados del Señor? Los cristianos, la gente que cree en Él. ¿Los rescatados de dónde? Del infierno. Los rescatados del Señor volverán, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Tremendo. Ahora, obviamente, esto está hablando de Israel. Pero la realidad de estas palabras, el principio, las verdades tras estas palabras, aún son aplicables a los creyentes. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo venimos a Cristo, recibimos a Dios en nuestra vida en la persona del Espíritu Santo, y parte de la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida incluye el que Él nos da el fruto del Espíritu, de Gálatas 5. Y la segunda cosa que se menciona como el fruto del Espíritu es el gozo. Gozo. Hermanos, yo lo que quiero es que cada uno de ustedes tenga gozo en su vida. No estoy hablando de euforia, no estoy hablando de felicidad, que no digo de ¡ii! No, estoy hablando de gozo interno. Miren, el gozo no es felicidad. El gozo no es la emoción de estar contentos, del jiji y el jajaja. El gozo es algo que viene del Espíritu. Es alegría espiritual, no emocional. Por lo tanto, un creyente verdadero, aun cuando está pasando por problemas, puede tener gozo aun cuando no esté muy feliz. Cuando Rogelio debatía entre la vida y la muerte, su esposa Julieta estaba llena de gozo. Obviamente estaba triste, estaba infeliz emocionalmente, preocupada por su marido. Pero en su corazón había gozo, porque eso viene del Espíritu de Dios. Y después vino la felicidad cuando su esposo se recupera del coma y empieza a moverse y empieza a poder levantarse y empieza a poder caminar. Y sé que cada día va a ser un día de nuevas felicidades para esa hermana en Cristo. Pero ese gozo solamente lo podemos tener, esa satisfacción de estar vivos y de vivir y de servir a Dios y de amar a Dios, solamente puede venir cuando tú y yo nos arrepentimos de corazón y venimos a Él de corazón. Le pedimos perdón, regresamos a Él y empezamos a hacer lo que Él manda. Ahora, una vez que nos acordamos de nuestro Dios, una vez que nos acordamos de lo que Él significa para nosotros, una vez que nos arrepentimos y una vez que nos acercamos a Él, entonces podemos empezar a hacer lo que Él quiere que hagamos. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues ciertamente parte de la voluntad de Dios para tu vida como cristiano es que te arrepientas y vuelvas a Él y le sirvas. Pero para saber más en detalle lo que tienes que hacer, tienes que volver la semana que viene. ¿Okay? Vamos a ver en este momento. Dios precioso y maravilloso, me siento en verdad privilegiado, honrado de predicar tu palabra, de abrir las páginas de tu Biblia y hablarle a tus hijos. ¿Por qué me bendices a mí dándome ese privilegio? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que me encanta. Llena mi ser. Llena mi ser servirte, llena mi ser amarte, llena mi ser servir a tu pueblo. Te doy gracias, Dios mío, porque tú tuviste a bien salvar mi alma y llamarme al ministerio, sacarme de los negocios y de leyes y cosas así, y traerme a ti para enseñar tu ley. Te doy gracias por ello.
Señor, mi alma te bendice por cada uno de los que están presentes. Y sé que entre los que estamos hay algunos que están pasando por momentos difíciles. Quiero pedirte por ellos. Dios, toca sus vidas. Toca sus corazones, Dios mío. Ayúdales a saber que tú eres un Dios compasivo, que tú eres un Dios perdonador, que tú eres un Dios que siempre nos recibe. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, ponemos a cada uno de los que estamos aquí en este momento, en este lugar, en tus manos. Pedimos que nos ayudes a poner nuestros ojos en ti, que podamos decir a todos, podamos decirte a ti, no el Dios, yo tengo un gran problema, sino el decir problema, yo tengo un gran Dios. Pedimos, Señor, que ahorita recoger la ofrenda, tú bendigas ese dinero para que sea usado propiamente, sabiamente. Que tú bendigas a aquel que da y el que no puede, que tú le suplas conforme a tus beneficios. Y después de recoger la ofrenda y cantar un canto, Señor, queremos salir de este lugar sabiendo que hemos estado en la presencia de Dios. Señor, te pido que cada uno de los que están aquí el día de hoy hayan sentido tu presencia en su vida, hayan escuchado tu voz en sus oídos, en su corazón. Pedimos esto en el nombre precioso, incomparable de Jesús. Amén. Presente a Él. Primera de Crónicas 16:12. Recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Tremendos versículos. Nos llama a que recordemos las cosas que Dios ha hecho por nosotros, los prodigios que ha logrado en nuestras vidas, la transformación que ha traído a nuestra alma, las veces que nos ha levantado, que nos ha sanado, que nos ha ayudado, que nos ha sacado del hoyo de apuros. Y que recordemos los juicios de su boca, es decir, que recordemos su palabra, que no dejemos su palabra a un lado. Tantas veces nos olvidamos de leer la Biblia, de estar estudiando la Biblia. Ahora, es muy peligroso el no acordarnos de Dios, el no acordarnos de las grandes cosas que Él ha hecho, porque cuando hacemos eso, cuando nos olvidamos de la grandeza de Dios, de quién es y qué hace y qué ha hecho y qué puede hacer, lo que empieza a pasar es que perdemos el enfoque y empezamos a dar nuestra atención a otras cosas. Y ponemos a esas cosas en el lugar donde solamente Dios debe estar. Ahora, esas cosas después de un tiempo van acumulándose y van haciendo a Dios para afuera, lo van echando afuera, lo van moviendo del centro de nuestro corazón, lo van quitando de nuestro horario, de nuestro tiempo, de nuestra mente. Inclusive Dios va dejando de estar en nuestra boca, en nuestras acciones. No pasa mucho tiempo, estamos. Bueno, eso sí, tenemos una comunión con Dios. Y luego quiero animarnos a cada uno a comenzar esa relación, o bien a refrescar y continuar esa comunión con Dios en una base diaria, como forma de rutina. Incluir nuestra relación, nuestra comunión con Dios como parte de nuestra rutina, de la cual a veces lo hemos olvidado. Ahora, para ayudarnos a lograr esto, vamos a ver 3 letreros en el camino
que nos van a ayudar a regresar a tener esa comunión con Dios como debería de estar. El primer letrero, el primer punto en nuestro bosquejo es de que nosotros deberíamos de regresar a acordarnos de Dios. Deberíamos de acordarnos de Dios, pero ¿en qué manera? Alguien se pudiera preguntar. Bueno, acordarnos de Dios en cuanto a quién es Él, qué tan grande es Él, qué tanto le necesitamos. Ahora, es crucial que recordemos estas cosas, porque estas cosas, el saber esto, el recordar esto, el tenerlo presente en nuestra mente, nos trae humildad y nos ayuda a permanecer sometidos a Él y adorándole nada más a Él, y no adorando a los otros dioses que nos fabricamos con el dinero, el trabajo, la diversión, la fama, los logros. En Primera de Crónicas, voy a pedirles que me acompañen en cada una de estas citas leyendo conmigo. Ustedes ven con sus ojos estas citas. La primera de Crónicas 16, versículo 12. Ahí se nos recuerda que nos acordemos del Señor, que lo llevemos. No es algo que nada más ocurre o que se menciona en los primeros cuantos libros de la Biblia, en el Pentateuco, pero también se hace eco, de hecho, de esto en Salmos 78, 42 y 106, versículo 7 y muchos más. Y por lo tanto, David, el gran rey y salmista, en el Salmo 103 escribe lo siguiente. Vamos a ver esos versículos juntos, porque creo que esto nos va a bendecir leer estos juntos. Salmo 103, versículos 1 y 2. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice mi alma al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sí escucharon eso? David está diciendo que no debemos de olvidar sus beneficios. Es más, no, dice David, no olvides algunos, no olvides ninguno de sus beneficios. Así que, bueno, si vamos a no olvidarnos de los beneficios que nos da Dios, pues tendremos que saber cuáles son esos beneficios, ¿no? Para no olvidarlos. En los versículos 3 al 5, el salmista nos hace una lista de 6 beneficios. El primero se encuentra en el versículo 3 y dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Ahora, veo aquí varias cosas importantes. Primeramente, es muy clave recordar que es Dios mismo quien perdona nuestros pecados. Iniquidades simplemente quiere decir pecados. Es otra palabra para pecados. Hay bastantes palabras en la Biblia para pecados. Hay iniquidades, transgresiones, deudas, pecado, la misma palabra pecado, ¿no? Y luego Dios queda nada más en una pequeña esquinita de nuestro corazón. Y cuando eso sucede, comenzamos a vivir la vida por las cosas. Empezamos a vivir la vida por nosotros mismos, hablando de yo soy el que importo, yo soy el que he hecho, yo soy el que logro. Nada más yo ocupo el lugar que Dios debe de ocupar, y por lo tanto nos convertimos en idólatras, donde nos estamos idolatrando a nosotros mismos en vez de adorando a Dios. Tenemos el ejemplo de esto en el pueblo de Israel. Ellos repetidas veces olvidaban a Dios, y cada vez que lo hacían, las cosas iban muy mal para ellos. Ellos, a pesar de ser el pueblo escogido de Dios, se olvidaba de Dios y las cosas les iban mal. Por ejemplo, Israel olvidó de que fue Dios quien obligó al faraón a dejarle salir de la esclavitud de Egipto. Aún estaban en la orilla del Mar Rojo y ya estaban renegando. Cuando andaban en el desierto, después de cruzar el Mar Rojo, andaban ellos en el desierto deambulando por 40 años, y allí en el desierto, buscando llegar a la tierra prometida, vez tras vez, Dios proveyó sus necesidades, Dios les dirigió, Dios les defendió, y aún así en Jueces 8:34 se nos dice que Israel no se acordó del Señor, quien les había libertado de sus enemigos a cada lado. Este fracaso de Israel
esta falta de acordarse de Dios y su bondad. Pero Dios nos perdona todas nuestras iniquidades. Ahora, nadie más tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Nadie tiene el poder para absolver nuestros pecados. Solamente Dios. Segundo, Dios está dispuesto, y es más, puede perdonar todas nuestras iniquidades. Ahora, pensemos en esto. Imagínense qué tremendo el significado de estas palabras. No hay pecado alguno. No hay ningún pecado, ni siquiera uno, que Dios no esté dispuesto o sea capaz de perdonar. Él lo perdona absolutamente todo. Es lo que dice aquí, ¿no? Él es el que perdona todas tus iniquidades. No casi todas, no todas menos una, sino todas. Ahora, la última vez que yo chequé la definición de todas, quiere decir todas. No hay excepción. Ahora, esto es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, entonces tiene que ser cierto, porque si no fuese cierto, entonces Dios sería un mentiroso, y si es un mentiroso ya no es Dios. Así que Dios perdona todas nuestras iniquidades. Bueno, el segundo de los beneficios que Dios nos da es que Él es el que sana todas tus enfermedades. En la Reina Valera que lo dice, todas tus dolencias. Sí, Dios sana todas las enfermedades. Y sí, las medicinas y el tratamiento médico sirven para facilitar y apresurar el proceso de sanidad. Pero es Dios